Buenos días, gracias por la invitación y contento de poder hablar de estas cosas constructivas y no andar siempre hablando de polémicas y Está cuestiones bueno, de la gente. está bueno, está bueno. Bueno, ¿cómo llega usted a integrar esta comisión? Bueno, fui designado por la Mesa Política del Frente Amplio. Yo hace ya varios años que me radiqué acá en Maldonado. Ujú. Participé con mi sector político, el Espacio Serenita, de la elección de la mesa departamental, del plenario departamental, las internas del Frente Amplio de 2021 y bueno, obtuvimos representación en la mesa departamental y trabajando allí tuve el honor de ser designado junto con Gustavo Salaverry y Federico Martínez, Pablo Sichero como alterno, Adriana Costa y Jorge Pieri como los representantes del Frente Amplio en esta comisión interpartidaria convocada por la Intendencia de Maldonado, por el Intendente Abella, para discutir sobre 4 asuntos. Hay una comisión de ambiente, otra de ordenamiento territorial, otra de políticas sociales que fue propuesta por el Frente Amplio y aceptada por el Intendente, y la de movilidad en la que estamos trabajando. Yo creo que fue una buena actitud del intendente Abella de convocarnos al diálogo, bueno, y buscar acuerdos que para las cosas grandes el departamento lo necesitan. Estamos hablando de temas que trascienden los gobiernos y que por lo tanto las decisiones que hoy se puedan estar tomando seguramente van a llevar de repente a un proceso largo de 10, 15, 20 años, donde todos de alguna forma están alineados dentro de un mismo objetivo, cosa que no es muy común en nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente no es muy común, yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Nosotros cuando aceptamos ir al diálogo, lo hacemos por esta premisa, ¿no? Basados en esta premisa. Si podemos obtener mejoras para la vida de la gente ahora, no hay necesidad de esperar a la próxima elección. Claro. Y no podemos vivir en campaña electoral todo el tiempo. Ya habrá tiempo para la competencia, pero ahora lo que tiene que quedar claro que nuestra preocupación desde el lugar donde nos puso la gente, desde la oposición, tiene que ser constructiva y con propuestas. Y bueno, y en eso estamos discutiendo con los demás partidos y con la Intendencia sobre la movilidad, pero en realidad la movilidad es mucho más amplio que lo que estamos discutiendo. Nos estamos concentrando en el transporte público a partir de un excelente informe de CIMBE que hace un diagnóstico científico y detallado de todo lo que pasa en el transporte público de Maldonado y algunas líneas de acción que tendremos que decidir en la comisión si las compartimos o no. El Frente Amplio está discutiendo y el jueves resolverá cuáles son las propuestas que haremos en ese sentido, y además reforzado por una encuesta de opinión pública en la que tanto usuarios como no usuarios del servicio de transporte público más o menos identificaban las mismas cosas. Y por lo tanto creo que, bueno, nosotros tendremos que discutir cómo nos paramos frente a ese documento. Obviamente, como tú decías, Jorge, esto no se va a poder hacer en 5 años. El intendente con buen tino nos planteó un plazo de 120, 150 días, eh, porque no estamos cogobernando, estamos acordando líneas de larga duración que van a tener seguramente etapas. Y bueno, no todo se va a poder hacer en 5 años, pero lo bueno es que si llegamos a algún acuerdo, yo tengo la esperanza de que sí, la población de Maldonado va a tener certezas y que no vamos a estar cada gobierno que inicia como empezando de cero, Ujú. porque cosas tienen que tener una larga duración máxima de transformaciones de este tipo, ¿no? Estamos hablando nada menos de en qué se traslada la gente, con qué rapidez se traslada y a qué precio se traslada. Solo por citar algún ejemplo. Bien, la semana pasada se reunieron los integrantes de la Comisión del Frente Amplio, creo que con el director nacional de transporte, ¿puede ser?
Sí, correspondiente al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, ¿es así? con Felipe Martín, director nacional de transporte, porque nosotros, obviamente, somos una fuerza política que está gobernando el país y queríamos tener una coordinación máxima a los efectos de saber si había coincidencias con el gobierno nacional en cuanto a las líneas que nosotros estábamos manejando, cosa que ratificamos, y también la coincidencia de qué esperar del diálogo y con qué voluntad participar del diálogo, y ahí también tuvimos muchísimas coincidencias y obviamente también tomando en cuenta que hay una cuestión que se está discutiendo mucho, que generó incluso en el Parlamento, se está discutiendo ahora en presupuesto, pero seguramente va a quedar aprobada la Agencia de Transporte Metropolitano, que si bien está referida a 3 departamentos, yo lo veo por lo menos como una especie de primer capítulo de cuestiones que hay que atender en otros lados. Y Maldonado es una de ellas, más allá que no es lo mismo, porque no estamos hablando de la comunicación entre departamentos distintos, estamos hablando de un área metropolitana de Maldonado, que incluye varias localidades en un departamento que es el que más ha crecido en población y el que más va a crecer de acuerdo a todos los pronósticos. Entonces, la idea es cómo nos anticipamos a lo que va a venir y cómo evitamos algunos problemas que la modernidad trae, porque si todo el mundo se transporta en automóvil para llegar antes, los embotellamientos, no hay infraestructura que satisfaga 2 autos por familia, por ejemplo, no la hay. Entonces hay que tomar medidas que nos anticipen para que la gente siempre haga la opción de trasladarse por el transporte público. Y pensar en otras cuestiones, ¿no? Porque la movilidad abarca todo el resto de las formas en que la gente se mueve. Nosotros estamos proponiendo que hay que estudiar de dónde a dónde viaja la gente, por qué vías toma y en qué se traslada, y cuáles son los puntos complejos y las horas de complejidad del transporte. Acá, ustedes lo saben mejor que yo, a determinadas horas, cuando la gente va al trabajo o vuelve de él, el transporte particular termina generando dificultades, ¿no? Ni que hablar en temporada. Entonces, hay que encontrar soluciones para que esto encuentre mejoras. Y si vamos ahora al transporte eléctrico, que en particular la gente está optando por él porque es mucho más económico en el largo plazo, también hay que prever otras cuestiones de la movilidad. Entonces, hay que pensar bien para dónde uno quiere que la ciudad crezca y pensar no solo en los fraccionamientos, sino en de dónde se va a mover esa gente a los centros, a los lugares donde concurre. Ahora, ¿Cómo? se necesita un diagnóstico. ¿Está hecho ese diagnóstico? Y el diagnóstico del transporte público lo hizo SIMBE en un estudio que yo creo que salvo para el área metropolitana de Canelones, San José y Montevideo, en el resto del país no existía. Yo creo que hay que hacer otro con estas cosas nosotros creemos que hay que estudiar el tema de la movilidad, porque fíjese, la gente se mueve a pie, también se mueve a pie, se mueve en bicicleta, se mueve en monopatín, hoy está lleno de eso, transporte Sí. individual que se le puede llamar Mm. eléctrico, se mueve en automóvil. Entonces, nosotros daría la impresión de que como departamento tendríamos que tener una oferta de transporte público atractiva que le permita a la gente una cosa muy sencilla, que es que demore menos tiempo entre el punto de origen de donde sale a donde va. Y eso supone imaginar transformaciones en el departamento que no se hacen de un día para el otro, pero si uno las tiene acordadas, las va haciendo por etapas, empezando siempre por los lugares donde hay mayor concentración. Pero bueno, todas estas cosas nosotros las estamos discutiendo en el Frente Amplio. El jueves las vamos seguramente a terminar de definir, pero yo
diría que tengo la impresión de que hay bastante consenso. Digo, no hay mucha ciencia en lo que hay que hacer. Después vendrá toda la etapa de cuánto cuesta y quién lo financia, ¿no? Ahí es donde yo creo que empiezan las limitaciones, aquello de todos los presupuestos que es la manta corta, ¿no? Me tapo la cabeza, me tapo los pies, me tapo los pies, me tapo la cabeza. Esa es una limitante, pero bueno, habrá que verla. Primero vayamos paso por paso. Estamos hablando de cómo se financia la red vial por un lado, por el otro, de qué manera las empresas se ponen a tono en lo que tiene que ver con los avances tecnológicos y la renovación de flota, por ejemplo. Estamos hablando de que la gente, en vez de estar pensando, voy a tratar de comprarme la motito o el auto para no estar esperando tanto el ómnibus y demorar tanto de llegar de aquí a allá, piense, bueno, de repente capaz que es mejor dejar la moto y el auto en casa y pararme en la esquina y tomar el ómnibus. Pero en la esquina tiene que estar reparada, el ómnibus tiene que pasar en hora, todos los días, como corresponde, tiene que tener adentro estar en buenas condiciones, evitar inclusive hasta las situaciones de vandalismo sobre los ómnibus, que no es culpa en definitiva ni de la empresa ni de los demás usuarios, pero sabemos que sucede. Hay inclusive un cambio de mentalidad de la sociedad, incluido dentro de todo esto. Sí, claro. A ver, el informe es muy claro. La primera cosa que hay que asumir que el rol principal en el dueño del sistema de transporte público es la intendencia. Esa es la primera cuestión. Tiene que ser quien lo organiza, tiene que ser quien defina incluso hasta detalles como las cuestiones técnicas, la tarifa, en fin, por dónde pasan los servicios. Los subsidios que sean necesarios Bueno, también. bien, es una gran discusión, pero no subsidios a granel, digamos, subsidios con prestaciones. Esto va a requerir una cooperación importante de las empresas, no hay ninguna duda. Y también al usuario hay que darle certezas, facilidades para que pueda tener elementos tecnológicos que le permitan transportarse de un ómnibus a otro. El tema del precio es una cuestión central, no puede ser un precio oneroso para la gente, porque estás compitiendo con medios de transporte que van a ser cada vez más baratos, ¿no? Fíjese que ahora en Canarias tomaron la resolución de que el transporte público es gratis en España, allí en Canarias. Bueno, yo creo que tengo mis dudas sobre si tiene que ser gratuito, pero a lo que voy es que el sistema de transporte tiene que tener un precio que sea competitivo con las demás formas de transporte. Competitivo económicamente y competitivo en lo que tú decías, en las certezas. Que yo vaya a la parada y que me diga el ómnibus va a pasar en 3 minutos y que pase en 3 minutos. Y bueno, y si podemos avanzar hacia sistemas de información, como existen, hay localidades como en Galicia, por ejemplo, Orense. Orense es una ciudad de 200.000 habitantes. Y la gente va a la parada y dice, el L50, para hablar en términos locales, 1 minuto. El L49 pasa en 25. El 12 pasa en 4 minutos. Entonces la gente tiene certezas y pasan, ¿eh? No hay vuelta. Pero esto se controla centralmente, satelitalmente. En Tenerife, por ejemplo, la propia administración controla las unidades por fuera y por dentro. Sabe si hay un bus que tiene un accidente, enseguida desde el centro de monitoreo están llamando a las unidades que correspondan, ambulancia, policía, bomberos, para el caso de una siniestralidad. Se ve lo que pasa dentro del ómnibus y lo que pasa afuera. Eso, como tú decías, es un cambio de mentalidad, pero bueno, primero hay que acordar estas cosas, después hay que ponerle etapas, plazos y lo que decía, cuánto cuesta y quién lo paga.
Y a su vez también algo que me parece que es parte de la funcionalidad, de que una persona de repente pueda sacar un solo boleto y poder utilizar, si es necesario, por la combinación de los horarios, este, dos empresas diferentes para llegar a destino, por Sí, ¿no? ejemplo, ¿no? Eso es uno de los primeros cambios. O sea, incorporar la herramienta tecnológica para el usuario que le facilite más. En el área metropolitana de Montevideo, Canelones y San José han implementado la tarjeta STM. Hoy, Ujú, ya ni siquiera debería haber necesidad de plástico. ujú, Uno la puede recargar. Digo, hay facilidades que se le pueden dar a la gente. Digo, estoy hablando a título personal porque todavía no tenemos resuelto esos detalles, ujú, pero digo, hay posibilidades enormes. El tema que hay que tener bien definido cuál es el objetivo. Y el objetivo es poner todo al servicio del usuario, no al revés. No es el usuario el que está al servicio de las distintas unidades de transporte, sino que son todo el sistema a beneficio del usuario, porque es la única manera y nos evitará problemas futuros. Yo no digo que los resuelva de una, pero hay que hacer pensar a la gente en la opción que tú planteabas. ¿En qué viajo? ujú, ¿Qué es lo que más me conviene? Porque yo, por ejemplo, soy usuario del sistema de transporte. Yo tomo el ómnibus, estoy acá en Punta del Este, son 16 minutos. No voy en auto al centro de Maldonado porque lo que gano en tiempo en andar en auto lo demoro el doble en estacionar, por ujú. ejemplo. Pero claro, ahí tengo frecuencias, todas esas cosas hay que resolverlas. El tipo de frecuencia, la cantidad, la cobertura, hay que llegar a todos lados. Y siempre la ecuación es cuánto demoro. Y es ahí donde el transporte público tiene que ser competitivo. Bien, en síntesis, los pasos a seguir es definir primero el Frente Amplio en sí mismo, cuáles son las pautas que se marcan para avanzar en esto, posteriormente que la comisión empiece a trabajar con la participación de todos los partidos políticos y en un plazo de 150 días elevar al intendente un plan de acción. ¿Puede ser esa la síntesis? E Sí, inclusive hasta con plazos bueno, marcados. ¿Puede y ser así? nosotros ya estamos trabajando independientemente de que el Frente Amplio tome la posición que Mm, tenga. Hay una actitud que nosotros tenemos, es no paremos de estudiar nada porque nosotros estamos definiendo, ¿no? mm, mm, Obviamente nuestra definición va a estar motivada por todas las conversaciones que estamos teniendo, por el estudio que recibimos, por la encuesta y por nuestras propias iniciativas. Eso lo resolvemos el jueves, pero mientras tanto, la comisión sigue trabajando, avanzado, se ha reunido con la consultora y la intendencia se han reunido con las empresas, porque acá todos tienen que cooperar. mm. Y después, por lo menos nuestra idea, la del Frente Amplio, también hay que conversar con la Junta Departamental, porque si alguna de estos acuerdos implica transformaciones en la normativa existente, los que levantan la mano son los ediles y no se Ujú, los puede dejar por fuera. Esta no es una supercomisión claro. que resuelve por los demás. Yo me siento más como los articuladores del diálogo y como los facilitadores de las decisiones donde se tengan que tomar cuando lleguemos a esos acuerdos. Me parece que ese es el rol que tenemos, tratando de que todo el mundo tenga participación y pueda tomar las resoluciones que tome con convicción. Porque fíjese, nosotros no podemos sustituir a los ediles que fueron elegidos por la gente. Nosotros somos designados por nuestro partido. Ujú, Podemos ayudar. Y yo creo que la iniciativa esta de incorporarnos a todos da la impresión de que la intendencia lo que busca es que los acuerdos sean fuertes y que abarquen a todos para que tengan durabilidad. Bueno, hasta dónde vamos, lo vamos a ir resolviendo poco a poco, pero esta es una comisión que del diálogo interpartidario
que arranca muy bien, porque arranca con un informe fuerte y con una encuesta, hay un material sobre el que trabajar, y la verdad que han sido muy productivas todas las reuniones que tenemos. Digo, se va avanzando digamos, en la preparación de la resolución, ¿no? Me parece que esa sería la definición de la etapa actual. No estamos perdiendo el tiempo y estamos cada uno aportando lo mejor de sí, sin ninguna actitud de que nadie sabe más que nadie, ni yo tengo más que el otro, menos, ¿no? Y cada uno consciente de la responsabilidad que tiene. Y Enrique, nosotros, este sí. país, ¿no? Lo decía, lo que beneficia a la gente, el Frente Amplio lo va a apoyar. Entonces, estoy seguro que va a ser así. Digo, lo vamos a tomar el jueves la definición, pero es nuestra premisa. Y no esperar a la próxima elección. La gente no tiene que ser rehén de nuestras diferencias partidarias. La vida es corta y todo lo que signifique mejorarla cuanto antes hay que aplicarlo ya. Después veremos la gente a quién premia y a quién no, pero esa es la actitud, porque si no, vamos a vivir en campaña electoral permanente. Yo creo que además, en lo personal, pienso que Maldonado puede ser un ejemplo para el Uruguay, porque yo siento que a nivel nacional estamos ya desde como en campaña electoral, y eso no está bueno porque, a ver, nos dejará contentos a nosotros que estamos en la política, pero la gente se harta y empieza a apartarse. Y es muy peligroso cuando la gente se aparta de la política, porque termina debilitando la democracia. Y a veces nosotros, los que estamos en la política, estamos más preocupados por ese círculo vicioso, ese cerrado. Nosotros hablamos a veces de cosas que a la gente no le importan. No digo el transporte público, porque esto sí es de las cosas que le importa, pero a veces hay cosas que la gente dice, ¿y esto qué está? Yo estoy con la preocupación de cómo llego a tiempo al trabajo, qué trabajo voy a tener, cuánto voy a ganar. Y nosotros estamos como hablando de otras cosas diferentes. Y me parece que eso, actitudes como esta de Maldonado nos van a ayudar a que las cosas tengan otra manera de encararse, ¿no? Gracias por este tiempo, Enrique, muy amable. Amplio y quiero que el Frente Amplio de Maldonado sea una fuerza competitiva y quiero que la gente le dé el respaldo en la próxima elección departamental. Digo, Está por claro. una duda, pero eso no me impide avanzar, que la gente avance, porque lo principal acá es la gente. Ahora, hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Gracias por este tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande y mucho éxito.